Antes de empezar con mi comentario, quiero felicitar de corazón y algo de envidia al pueblo salvadoreño por su acierto de reelegir como presidente a Nayib Bukele, el controvertido pero gran mandatario Bukele. Cuando los votantes reconocen el buen hacer, son agradecidos y ejercen un voto maduro y sin manipulaciones, este es el resultado. Y por otro lado, quiero extender mis condolencias al pueblo chileno, pues hace pocos minutos antes de grabar este vídeo, me enteré de la muerte del expresidente Sebastián Piñera, quien ejerció por 2 veces la primera magistratura de aquel país. Falleció esta tarde 6 de febrero en un accidente de helicóptero. Paz en su tumba. Mi solidaridad para con los chilenos y, cómo no, para la familia del ahora occiso. El exdirector del SRI, economista Carlos Marx, en una entrevista a Radio Pichincha, manifestó que más de la mitad de productos que conforman la canasta básica sí pagan IVA. Y además, los demás productos deben ser transportados, ¿no? Por lo tanto, el incremento de combustible influye en los productos que en teoría no pagan este impuesto. Además que el candidato Noboa en su campaña manifestó que no aumentaría el IVA. Es verdad que vivimos un momento especialmente grave, con motivo de la inseguridad, pero lo lógico es que antes de asumir la presidencia debía empaparse de los problemas que tenía el país y a partir de ahí hacer un programa de gobierno y establecer líneas de acción y mostrarlas claramente a su electorado, sin mentiras, como lo es el evidente engaño del Plan Fénix, que por más que quiera vender humo y maquillar con acciones policiales, militares o judiciales, ayudadas por su ministra de gobierno, la señora Palencia, esta oferta de campaña fue una burda mentira y tomadura de pelo para los ecuatorianos que votaron por él, por el presidente ahora Noboa. Personalmente creo que contra la delincuencia ahora mismo se está haciendo mucho más que en los 2 desgobiernos anteriores, pero también creo que se puede hacer mucho más y que el gobierno muy hábilmente se está aprovechando de esta coyuntura para pasar impuestos y leyes que son exigencias del FMI y de los Estados Unidos a cambio de la supuesta ayuda que nos van a dar en contra del narcotráfico. O que conforman la canasta básica sí están grabados con IVA. En segundo lugar, creo que es importantísimo tomar en cuenta cuál podría ser el efecto inflacionario y especulativo de la medida. Al aumentar los 3 puntos en el IVA, es altamente probable que se genere una ola especulativa. Y además, como en el total de productos, sí habrá alguno o algunos que impacten en el costo de producción de ese producto, de hecho, el costo de producción del universo de bienes y servicios termina subiendo, lo cual, por lo tanto, nos lleva a concluir que sí habría un impacto incluso en el universo de productos que conforman la canasta básica. Pero lo más importante de todo esto es señalar el carácter del IVA. El IVA es un impuesto regresivo, no cabe ninguna duda. Es un impuesto indirecto. Y esto significa que golpea más a aquellos que tienen ingresos fijos o bajos y golpea relativamente menos a quienes tienen ingresos altos. Consecuentemente, empeora la distribución del ingreso y puede afectar gravemente al consumo, puede afectar, por lo tanto, a la demanda agregada. Sabiendo que el Producto Interno Bruto ecuatoriano o en el producto el 78% representa el consumo, esto quiere decir que la demanda agregada puede contraerse notablemente. Si esto es así, podría generarse un fuerte golpe en la producción y en el empleo, por lo tanto, es decir, podría acarrear a un proceso recesivo mayor al que estamos. Ya tenemos solo el 0,6
0,6% creció la economía el año pasado, 0,6%. Frente a la tasa de crecimiento poblacional del 1,5%, estamos hacia atrás en lo que sería la renta per cápita. Es decir, por donde se lo vea, este incremento sería grave para los sectores populares y podría generar una ola especulativa en un caso, o diríamos también un proceso recesivo golpeando al empleo y a la producción. La ministra de Energía y Minas, Andrea Robo, manifiesta que bajo ningún concepto en la focalización e inclusive la eliminación en algunos casos de los subsidios se afectaría a las clases de menos recursos en el país. La eliminación progresiva del subsidio es, por ejemplo, a la gasolina extra y Ecopaís. También dijo que se pondrá énfasis a perseguir el contrabando, que se da para beneficiar y financiar al crimen organizado. La ministra Robo relató la importancia que para la eliminación de subsidios a nivel de industria en los diferentes sectores y derivados, desde el ministerio se trabaja en un sistema de digitalización, generando una mayor tecnología dentro del sector para que de esta manera se controlen bien los consumos. Así se tiene la seguridad que los combustibles entregados estén direccionados hacia quienes efectivamente lo necesiten y que no se sobrepase el cupo de su productividad y puedan ser utilizados para el contrabando, principalmente en zonas fronterizas. ¿Ya le entregaron al presidente un plan de focalización de subsidios? Así es, desde hace una semana y media hemos estado reunidos ya con el ministro de Finanzas, acompañados también por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para desarrollar el plan que significaría la focalización de los subsidios, y esta semana será ya discutido firmemente con el presidente. ¿Y podría comentarnos en líneas generales en qué consiste? Bueno, el primer objetivo es no afectar a la población. Ninguno de los planes y las estrategias del gobierno nacional incluye a una afectación a nuestros ciudadanos. Lo que hay que hacer es focalizar los esfuerzos para afectar no afectar a la economía del Estado, y de esta manera sí impulsar la reducción de los subsidios, la eliminación de los subsidios en algunos casos, y ir progresivamente mejorando los esfuerzos. Uno de los elementos es, por ejemplo, hacia la gasolina extra y Ecopaís, y desde otra perspectiva, más allá de una eliminación de subsidios, es el trabajo articulado que hace el Ministerio de Energía y Minas junto con la Agencia de Regulación para que lo que se pueda atacar sea el contrabando al diésel, más allá de un subsidio. Nosotros tenemos que trabajar tanto en la focalización de subsidios, pero más en que no se nos vaya nuestro combustible de una manera que pueda seguir financiando al crimen organizado. Entonces, enfocarnos en que no hayan pinchazos, en que no haya contrabando por mar y por tierra, porque esos son recursos que nosotros estamos perdiendo como Estado. Usted dice, en unos casos focalizar, en otros casos eliminar el subsidio, en otros casos combatir el contrabando. Serían los tres ejes principales de este plan. Me corrige si me equivoco, ministra. El presidente habló del subsidio a las industrias, a las grandes empresas. ¿A quiénes se refiere y cuál sería el plan a desarrollar con ellos? ¿Focalización o eliminación de subsidios para estos sectores? Hay ciertos sectores que requieren una eliminación con un esquema de compensación, porque la idea no es afectar o distorsionar el mercado y especialmente el sector productivo del país. Este esquema es el que lo venimos trabajando con finanzas, también con el apoyo multilateral. Hemos tenido asesoría del BID, también del PNUD también, y esto es lo que vamos a hablar esta semana con el presidente. Ahora, estamos hablando allí de sector camaronero, de sector pesquero, de sector eléctrico, quizás. ¿Qué pasa con el sector industrial? El sector camaronero ya fue eliminado el subsidio, y con ellos, en una manera, la compensación se va enfocada en electrificar este sector. Con respecto al sector pesquero, sí se está hablando de un manejo mejor de los subsidios que ellos tienen, y igual con una perspectiva de focalización. El sector eléctrico, si bien es cierto, vivimos una grave crisis que afectó y que impulsó
incrementó el uso del diésel. Ahora el enfoque tiene que ser distinto. ¿Cómo se manejan esos subsidios? Porque esto también causó que se pida a las industrias, se les solicite a ellos tener un plan de autogeneración, lo cual es... El economista Marco Rodríguez, quien es el representante de Asobanca en el país, se queja que los bancos ya cuentan con impuestos que casi se convierten en confiscación. Sin embargo, pienso que es muy legítimo, justo y necesario que la banca pague un impuesto extraordinario porque precisamente por las utilidades extraordinarias obtenidas en el año 2023, como son los más de 1.000 millones que obtuvieron en utilidades brutas. Los bancos, a diferencia de otros sectores como la industria, la agricultura, la tecnología, no crean riqueza, no aportan a la productividad del país. Son simples intermediarios de la riqueza. Los billetes, las acciones, los bonos, cheques certificados, que son papeles legales que negocian los bancos, no son riqueza en sí mismo. A esos documentos se los llama activos financieros, pero al fin y al cabo son solo eso, papeles, nada más. El único trabajo de los bancos es mover la riqueza real a través de esos activos financieros. Y claro, a cambio de altos intereses, gastos operativos, etc. Los bancos lo único que hacen es captar depósitos y otorgar créditos. En Ecuador yo los denominaría chulqueros de cuello blanco, tomando en cuenta que la proporción en Ecuador de los intereses que los bancos cobran por préstamos otorgados en comparación con los intereses pagados por ahorros la proporción es de 3-1 a favor de lo que se cobra, de lo que se paga. Es decir, los bancos son los que menos invierten, los que menos arriesgan, no hacen casi nada y son quienes más ganan, y sin sudar siquiera, menos aún ensuciarse como cualquier obrero. La banca no se opone, Jimmy, a colaborar en este momento en que todos debemos estar abocados a apoyar al Estado, a las fuerzas del orden en esta lucha importante que se está llevando a cabo contra el narcotráfico, la delincuencia, el crimen organizado, la minería ilegal, etcétera. La banca está dispuesta a apoyar y lo viene haciendo, Jimmy, lo viene haciendo y más adelante lo vamos a comentar, pero esta misma asamblea en las primeras semanas de este año ha aprobado ya 2 reformas tributarias específicas que afectan o que implican, para ser más preciso, una aportación inicial adicional para la banca al Estado, adicional, me refiero a la que ya viene aportando regularmente en impuestos, tasas y contribuciones. ¿Por qué se señala, Jimmy, lo que se dice en el boletín? Porque como usted muy bien lo ha dicho, el proyecto de ley que se está discutiendo en este momento en la Asamblea crea una contribución general para las empresas, para el sector productivo, pero particularmente saca de este grupo al sector bancario privado y le establece un pago, un impuesto específico adicional a estos $400 millones a los que hace un momento aludí, que solamente le aplica al sistema financiero privado de manera discriminatoria en relación a todo el sector empresarial, pero además que se convierte ya en confiscatorio porque grava utilidades, las que ya fueron o las que ya han sido objeto de impuesto a la renta también y de participación a trabajadores, llegando a un monto de los números que la misma Asamblea ha presentado en la comisión y de los análisis rápidos que se ha hecho, de aproximadamente $190 millones adicionales a los 300 millones que en estas 3 primeras semanas del año se han establecido al sistema bancario privado y que se suman a su vez a los que ya regularmente paga el sector
sector bancario, impuestos, tasas y contribuciones al Estado. Entonces, Jimmy, y yo con esta parte termino, no es que la banca se opone a continuar apoyando al Estado, lo está haciendo. Lo que decimos es, ¿por qué a la banca debe dársele un trato discriminatorio y distinto al que se da a todo el sector privado, a todo el sector empresarial privado, y en el caso de la banca, además, con un impuesto que se convierte ya en una confiscación? Gracias a todos por su atención un día más. Continuamos mañana.